No, no te escucho, no te veo, pero ya seguramente vamos a salir. Acá ya estamos comenzando lo que es el vivo con... Ahí está, ¿viste? ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo bien? hola, hola. Por fin Sí, logramos superar los problemas técnicos. Aquí estamos. ¿Cómo ¿viste? están? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Por lo menos acá, ya empezando lo que es un fin de semana. Aprovechando porque dicen que acá en San Juan, yo soy de San Juan, Argentina, se desmejora el tiempo, el fin de semana con lluvias, con viento. Así que bueno, vamos a aprovechar esta linda temperatura que tenemos por el momento. ¿Cómo estás vos, Edith? ¿Bien? Bien, te agradezco mucho. Tuvimos una semana cuasi primaveral, pero parece que la tormenta de Santa Rosa no nos va a perdonar. Aquí también No. ya empezó a bajar la temperatura y dan lluvia desde esta noche y mañana sábado todo el día. Así que Bien. bueno, nada. Bien, bien. Acá en San Juan, por ahí si no sabes, te cuento, o por ahí si escuchaste, en estos tiempos de agosto y septiembre es tiempo de los vientos sondas. Los vientos sondas Sí, son vientos muy fuertes y muy calientes, son muy perjudiciales para la salud, sobre todo. sí. Primero por aquellas personas que sufren del corazón, hipertensión y todo lo demás, y además por la tierra que trae, ¿viste? Pues es un viento muy fuerte. Son vientos fuertes y de mucha tierra, de mucho polvo. He escuchado, pero nunca he tenido, o nunca los he tenido que vivir. Sé que son complicados, que son fuertes, que son peligrosos, pero nunca Sí, me ha tocado vivir ninguno. sí, sí. Entonces, Lo mismo, bueno, lo mismo, bueno, nos hemos juntado para hablar de otra cosa, ya vamos a hablar del péndulo, ya vamos a hablar de Reiki, que es el vivo que nosotros tenemos y esperando que la gente se comunique. Ahí está María, quédate María, porque enseguida vamos a empezar a responder preguntas por sí o por no, así que si tenés alguna pregunta que hacer, por amor, por trabajo, por salud, por dinero, por alguna cuestión, que le preguntes a Edith por sí o por no, es como trabaja el péndulo hebreo, y si querés... una mayor asesoría, mayor información, te comunicas con Edith, seguir en el Instagram y enseguida también incluso va a poner su WhatsApp para que vos puedas comunicarte con ella, ¿eh? ya mismo lo coloco. Yo Dale, dale, dale. lo que quería proponer a la gente hoy que les había dicho es Sí, que sí, a los que se conectaran, sí, eh, les podía, si se animaban hoy, sí, hacerme alguna pregunta personalmente. Ese es mi WhatsApp. bien, Eh, yo les contestaba, si no se sienten cómodos porque me quieren hacer una pregunta que consideran que es muy personal o no se animan, me escriben y yo les hago que me coloquen como referencia vivo Instagram para que yo sepa de quién se trata, si es la primera vez que me escribe, con eso bueno, lo agendo y que bien, me haga la pregunta por sí o por no. Y otra cosa que quería contarles a los que se unan como sí, promoción es que sí, el que quiera una sesión de Reiki me paga la consulta, obviamente una vez convengamos el sí, día, el horario, y yo le regalo no una, sino dos preguntas con el péndulo por sí o por no, de bien, bien. promoción. Listo, vamos a esperar que se conecten algunas personas y si no lo vamos a dejar igual colgado en las redes sociales después de este video. Claro, para que Escúchame, la gente sepa. Edith, te voy comentando, te decía que además de los vientos ondas de acá de San Juan, se caracteriza también por los sismos. Nosotros somos una provincia de sismos, o sea, hay temblores muy fuertes acá. Qué peligro. Bueno, mira, yo desde la época en que estaba viviendo en Colombia, que Sí, no he vuelto a saber lo que es un temblor, porque claro, como Colombia además nos atraviesa la cordillera, estamos sí. en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Ah, cuando temblaba, se sentía de verdad. Yo desde que estoy acá, no sé lo que es un temblor. Sé que hace claro. poco tembló en la zona de cerca del canal del Drake, entre, en la Antártida, digamos, Bien. entre Punta Ah, Arenas, sí. entre Argentina ¿Y y Chile? Chile, y que fue un Sí, sismo muy fuerte. sí, O sí. sea, el agua debe haber estado muy complicada la marea porque fue un sismo de 8 puntos y pico, muy fuerte. Pero digamos que yo lo haya sentido hace mucho tiempo que no sé lo que es eso. Y no es Bien. fácil, ¿eh? No No, es no, no, fácil. no.
Nosotros el último terremoto de acá de San Juan fue en el 2020, si mal no recuerdo, 2020. No hace mucho. No, no, no. Gracias a Dios la provincia está sísmicamente preparada, porque acá la arquitectura y la ingeniería está adaptada a los tiempos, ¿no? Así que Claro. las casas son antisísmicas y después, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la construcción, así que se la bancó bastante bien la provincia, pero fue grande, siete y pico la No, magnitud. muchísimo. Bueno, es como cuando yo vivía en la Patagonia, las casas Sí. estaban preparadas para los vientos fuertísimos porque si no se te llevaba, te rompía bien vidrios, se te levantaban chapas. Entonces las casas Sí. allá también están adaptadas de acuerdo al clima que es tan Ujú. agreste, ¿no? Así que Sí. bueno, por suerte, no quiere decir que no hubo momentos en que a pesar de eso fue tan fuerte que porque la naturaleza fue digamos que estuvo más complicada de controlar. Hubo momentos en que los defensa civil, bomberos y todo tuvo que salir a ayudar a la gente, porque hay Claro. momentos en que uno no puede, por más de que esté preparada la provincia y la arquitectura las ciudades, la naturaleza no la podemos No, controlar porque no. sabe cómo viene, y bueno, salían lo mismo, los bomberos, defensa Tal civil, bueno, todo el mundo a auxiliar a la gente que hubiera pasado mal, tal cual. cual. Tal cual. Edith, bueno, María que veo que está conectada ahí, si querés hacer alguna pregunta, ya escuchaste las promos, las oportunidades que te brinda Edith Muñoz. Yo te digo Edith Muñoz porque si no es como Edith Guadalupe Muñoz Ramírez, es muy largo, No, ¿viste? dime como quieras, no te preocupes, que yo entiendo en todo caso. Eh, Bien. que me digan Edith, que me digan Claudia o que me digan la Ah, sí. colombiana o como quieran, no pasa nada. Si Bien. tú me dices Edith, dice que siempre te entiendo, no hay problema, no tengo problema. Listo, Lo que bien. pasa es que en mi familia son generosos. En vez de uno, me colocaron tres para que la gente eligiera. Claro, tal cual. Bueno, mirá, Edith, algo que no pudimos explayar la vez pasada fue ahondar un poquito en lo que es esta terapia. ¿Es una terapia holística el péndulo hebreo también? Claro, hace parte de las terapias holísticas porque hay gente que se dedica a trabajar solamente con el péndulo hebreo. Yo lo coloco como complemento. Y a mí, mientras que la gente se conecta, me gustaría, porque me parece importante que la gente sepa en un momento dado, o bien, si quieren saber sobre los tips para proteger su casa, como estuvimos conversando contigo algo, o Sí, saber en un momento dado qué lo puede llegar a uno a motivar iniciar este camino, y también sí, contarles qué beneficios tienen más allá de la relajación, más allá de lo que hemos hablado en otros vivos, porque mucha gente me ha consultado por ataques de pánico. Y yo te voy a contar, le cuento aquí a la audiencia para que sepan qué fue lo que me motivó. bien, A mí se me confluyó una serie de situaciones personales que se vinieron todas al tiempo cuando estaba en la Patagonia, que fue el desarraigo, problemas en el trabajo, me acababa de separar y la muerte de mi padre. Entonces claro, todo eso impactó en mí emocionalmente de manera muy fuerte. Busqué ayuda profesional, por supuesto, pero no era suficiente. A mí siempre me gustó meditar y siempre me gustó esto. Entonces yo, independiente de la ayuda profesional, empecé a ir a meditaciones y ahí eso me fue llevando por el camino de, inclusive empecé por Tai Chi, ahí conocí mi primera maestra de Reiki y yo dije, no, yo tengo que ir al fondo de la situación. No puede bien, ser que la única, el único herramienta que yo tenga para salir de todo esto, porque fue muy fuerte, sea el psiquiatra o el psicólogo y la claro, medicación. Tengo que ir al fondo de la situación. Y eso me llevó a empezar a estudiar Reiki, a encontrar la calma a través de la meditación, porque yo también sufrí de ataques de pánico, aprendí a manejarlos, a controlarlos, a saber qué hacer cuando me llegaba un ataque de pánico, que uno empieza ya como a detectarlos,
a través de la respiración, de la meditación. Entonces yo quiero que la gente sepa que el hecho de que yo sea terapeuta holística no quiere decir que nunca me pasó nada de esto. Hubo No, por algo que me supuesto, llevó a empezar con todo esto. sin Entonces, dudas. eh, eh, no siempre tiene que ser porque alguien decide estudiar una cosa que no haya nunca experimentado. Yo estoy en capacidad de entender una cantidad de síntomas y de situaciones porque yo las viví, solo que yo decía, no, yo tengo que encontrar el origen de esto y ahí fue cuando empecé, como te digo, además de la meditación, a hacer Reiki. La reikista nos enseñaba que la gente iba por lo mismo que iba yo. Claro, claro, Inicialmente claro. la misma búsqueda que tenía yo, ataques de pánico, angustia, bueno, cómo lo controlamos y así fue como yo fui entrando, incursionando en este camino y poco a poco fui aprendiendo a manejar, a gestionar las emociones, que es lo que yo le digo a la gente, eh, no solamente este tipo de emociones, sino otras tantas que se derivan de las sesiones de Reiki o que uno está atravesando en la vida y Sí, continué los siguientes niveles de Reiki, se me fue presentando otras terapias durante el camino. Por ejemplo, hoy tengo, que quería ver si se veía, a ver si lo logramos con la cámara. Tengo este collar que sí, me lo bendijo un monje budista que estuvo en Río Gallegos. Entonces bien. tiene mucho poder. Yo lo uso cuando estoy en sesiones de Reiki, acabo de hacer una y me conecto con mis guías y además de todo lo tengo conmigo. No sé si se alcanza a ver el color, quizás se ve como azul, pero yo estoy Sí, vestido de violeta. El violeta es el color, para los que no saben, de la transmutación o de la sí, transformación de las emociones. Es el que usan los papas, es el sí, mismo color, el color papal, digamos. Eso ¿por qué el violeta? Porque es el color de la transformación de las emociones. Entonces, bien. por eso es importante el color violeta y yo lo uso no solamente porque me gusta, sino porque a mis pacientes, por ejemplo, yo les coloco siempre, primero los tapo con una manta de color violeta y yo me coloco una chalina violeta también para potenciar, digamos, como el efecto de todo lo que yo le pida también a mis guías cuando me acompañan, me asisten, ¿sí? Bien. Para que se potencie lo que yo estoy trabajando con la persona. Eso es con el Reiki. Claro, con el Reiki, los ritos Munai, que son una serie de símbolos que uno aprende a manejar, que ayudan Bien. también a trabajar sobre la salud, sobre las adicciones inclusive. Hay algunos que sirven para trabajar sobre las adicciones de cualquier tipo en las personas, sobre Sí, problemas de salud. Eh, lo que te contaba, los Diksha Givers, bueno, eso es una cosa ya personal, porque yo le tengo que sí, hacer una imposición de manos a la persona y después fui incorporando la biodescodificación, saber qué significa tal cosa. Por ejemplo, la gente, si yo veo que una persona, por decirte algo, eh, está teniendo problemas con los pulmones, sí, ajá, los pulmones son tristeza. Entonces, uno tiene que buscar la raíz de la emoción que derivó en la enfermedad. Todo eso lo he ido estudiando. Así bien, que bueno, esto como yo te digo y como le digo a los oyentes, es un camino de ida, ¿no? bien, Es bien, porque bien. da para ahondar en muchísimas más terapias Sí, donde se pueda trabajar y conocerse a uno mismo y poder brindar también una mejor ayuda, porque hay infinidad de terapias, Mario, maravillosas, como son las constelaciones familiares, por ejemplo, como es sí, la apertura de los registros. Las constelaciones, ¿qué son? Para el que no lo sabe, eh, cuando hay una situación familiar que se repite durante generaciones, tenemos que encontrar la raíz de esa situación para poderla romper. Me explico. claro. Eh, tu La abuela, común, tu la- la- abuela, la- tu mamá, tú y tus hijos tienen problemas, no sé, con el dinero o con el amor o con el trabajo. Entonces, hay algo que viene de vidas pasadas que no se ha sí, roto y que hay que encontrar en qué
en qué ¿En qué ancestro, quiere? desde qué ancestro viene, Claro. para poder romper con eso y que tú, a partir de ahí, rompas con eso que traes karmáticamente o de aprendizaje y las generaciones posteriores no tengan que volver a vivirlo. Bueno, Eso trabaja si, si las nos constelaciones familiares. Si nos centramos en esta partecita de las constelaciones familiares, supongamos que una persona no se encuentre con el trabajo, no le rinda el dinero, le va mal en el amor, todo ese tipo de cosas, estas constelaciones lo que ayudan es a sanar todo eso buscando el origen más atrás de alguien que tenía Claro. de alguien que tenía los mismos problemas y que vos repetís los mismos patrones. Claro, porque tus ancestros te los van pasando de generación en generación. Y otra cosa que hay que aclararle a la gente, no podemos constelar tres temas al mismo tiempo. Tiene que ser Claro, un tema por vez, porque claro. eso remueve muchas energías y hay que dejar que haga efecto no solamente en uno, sino en los anteriores ancestros, así ya estén en otro plano y no en los futuros, porque los futuros lo van a ver después. Entonces hay que tratar un tema a la vez, ¿sí? Bien, Yo bien, constelo, bien. por ejemplo, constelo, por decirte algo, un día constelo por prosperidad. Dejo que pasen unos meses y veo qué ha pasado. Y a veces inclusive hay que constelar más de una vez porque es muy fuerte el arraigo que tiene esa dificultad para poderla romper en una sola sesión. ¿Sí? Bien. Y así Vos podés contener a distancia también? mm, se puede constelar a distancia, pero es mejor hacerlo, o sea, Personal. se puede hacer por videollamada, claro, porque es que, a ver, yo tengo que lograr, si son varias personas los Sí, que están involucradas en ese círculo familiar, yo tengo que lograr encontrar personas, dentro de, llamar amigos, que hagan las veces de claro. la persona que va a reemplazar a tu padre, a tu madre, a ti mismo, a tu Sí, hijo, a tu hijo no, a tu abuelo y a tu bisabuelo, y que cada uno de ellos adopte ese rol y cuando uno empieza a constelar, Mario, es increíble porque tú dices, ¿cómo esta persona, sin haberme conocido y sin saber mi problema, empieza a hablarme de cosas que solamente sé yo? O sea, es tan claro. la, la energía tan potente y tan importante la conexión con el universo que esas personas reciben digamos, como la información del ancestro y terminan hablando de como si te estuviera hablando tu abuelo y cosas que tú nunca le contaste. Claro. Por Entonces es eso, un mundo maravilloso. claro, si uno se imagina lo que estamos hablando, lo puede ver en la serie televisiva Mi Otra Yo, temporada uno y temporada 2 Claro, que exactamente, exactamente. está Tal buena, cual, yo la vi, es excelente, es es muy buena, sí. muy recomendable para que puedan entender. Y los registros akáshicos es como la apertura del libro de las vidas pasadas, donde tú tengas, por ejemplo, quieras saber, por decir algo, tuviste o alguien de tu familia tiene una enfermedad que tiene muchísimos años y quieres saber por qué esa persona nunca ha ido al médico, se ha hecho esto, se ha hecho lo otro. Entonces, lo que va a hacer el guía, o sea, el terapeuta, es conectarse con sus guías, preguntarle, Sí, recibir la respuesta y decirle. Entonces, te puede decir, mira, eh, esto que estás viviendo, como me lo dijeron a mí, es por aprendizaje. O sea, no hay nada que hacer en esta existencia tienes que aprender sobre el tema, por decir algo, tema columna, porque yo además yo te conté que yo hice regresiones y yo averigüé qué era lo sí, que había pasado, constelé y me dijeron, digo, perdón, abrí los registros akáshicos, también hice una pregunta sobre un familiar mío para saber el porqué de una situación en particular y me dijeron por esto, esto y esto, y a mí me dijeron, en esta tu elección fue aprender acerca de la columna porque tú en vidas pasadas cometiste asesinatos que tuvieron que ver con
heridas que terminaron afectándole la columna a una persona, entonces tú tienes ahora que aprender en esta y por eso yo vivo hoy en día con el tema de la columna. Mira vos, una Entonces, cosa, claro, es como creer o reventar, como decimos claro, en la frase. Mira, o claro, sea que, cuando tú, perdona, una buena cosa ya te digo, cuando tú sí, encarnas, tú te comprometes con el universo a que vas a aceptar eso, más allá de que en este plano tú no te acuerdes, ¿sí? bien, Pero bien, bien. firmas como un contrato donde dice, yo acepto que voy a trabajar sobre esto, esto y esto, y que estas situaciones las voy a transitar durante esta existencia hasta que me ponga el día con, como dicen, es como cuando uno se lleva materias a marzo, bueno, en esta vida voy a pasar las materias para no tener que volver a repetirlas en la próxima existencia. Bien, sí, eso es más allá de creer o no en cada uno, pero se dice que cuando reencarnamos es porque venimos a mejorar la vida anterior, venimos a perfeccionarnos para transformarnos en algo más superior, eh, Claro, en un milenio X, qué sé yo. Bueno, son cosas que hoy por hoy podemos conocer como información y después está en uno creer o no, acceder o no, pero aquellas personas que quieren los servicios de Edith, por ejemplo, vos haces un chequeo, Edith, de la pregunta, o sea, de la persona le decís, bueno, a ver, contame qué te está pasando para saber qué te puedo ofrecer o cómo actuarías. claro. No, claro, claro, exacto. Yo también, a mí la gente me dice, Claudia, me está pasando esto, entonces yo digo, bueno, te va a servir que hagamos esto, te va a servir que hagamos lo otro, dependiendo de. Y también depende de la apertura de la persona y la honestidad con que la persona me transmite lo que le está pasando. Porque yo entiendo que hay personas que por vergüenza, porque son situaciones muy de familia de muchos años, no, inicialmente no se atreven a contar o a confiar en su terapeuta. Es como cuando uno va al psicólogo la primera vez. Uno al psicólogo la primera vez, si hay afinidad además, como que no te lanzas a contarle todo hasta ver cómo te sientes, ¿cierto? Y cuál es la Claro. evolución de tu psicólogo. Con el terapeuta pasa lo mismo. A veces uno tiene miedo, o también pasa eso, que tiene miedo de enfrentarse a sus propios demonios, y entonces como que no los quiere tocar porque no quiere sentir el dolor, pero yo lo que le sugiero a la gente, porque yo lo he hecho, es que lo mejor que te puede pasar, por doloroso que sea, es enfrentarte a tus propios demonios para poder sanar y vas a ver los resultados con el paso del tiempo en tu vida personal y en tu vida física, mental, emocional y espiritual. Claro, siempre, a ver, acá estamos hablando de terapias holísticas y estamos hablando de tratamientos, de sesiones y de todo lo demás. Pero fuera de todo esto ya sabemos, o el que no sabe, que lo sepa, que al miedo no se lo supera, al miedo se lo enfrenta. Y, Exactamente. y muchas veces no hace falta tampoco una terapia holística para nosotros tener que dejar de esperar para empezar a hacer. Cualquier cosa, Claro, cualquier cosa no se va a mover por sí sola. Los primeros que tenemos que dar el cambio somos nosotros. Después, bueno, exacto. hasta ahí compro, lo entiendo perfectamente, lo comprendo perfectamente, lo acepto incluso, pero después yo siento, Edith, Claudia, yo siento que hay algo más que no lo puedo identificar, ¿viste? Porque nosotros, por ejemplo, yo soy una persona obediente que trata de sacar lo mejor de todos los lugares, por ejemplo, de vos que me recomendaste tal cosa, tal tip, lo hice. Eli, lo hice. La religión, lo hago. Mi espiritualidad con Dios, lo hago. Costumbres tradicionales de la idiosincrasia provinciana o familiar, lo hago. Sin sugestión. Tampoco es que me levanto y me acuesto todo el día haciendo cosas. No, no, no. Pero ejemplo, de vez en cuando, algunas, yo las hago. Pero después hay algo más que puede prácticamente terminar decidiendo en si va a ser para vos o no va a ser para vos algo, Edith, o sea, más allá de la lucha que uno tiene. Claro. Hay dos cosas. Tú mismo te estás contestando. Por un lado, lo que yo en alguna oportunidad te comenté y le comento a la gente, a veces, y lo acabo de decir, a veces no es suficiente con que uno trabaje una sola vez. Dos, hay situaciones que llevan
muchísimos años, siglos, porque son antepasados que ni siquiera nosotros conocimos y ni siquiera nuestros padres. Entonces son situaciones que se han ido pasando de generación en generación y con una sola vez no va a ser suficiente para que tú la superes. Va a haber que trabajarla muchas veces, ¿sí? O sea que Y una persona que te escucha o que nos escuche tranquilamente puede prácticamente frustrarse antes de empezar algo. no, no, es que no hay que frustrarse, Mario, hay que pensar en lo que te estoy diciendo. Yo te lo digo por conocimiento propio, yo he tenido que constelar situaciones varias veces porque no he podido romper con eso que quiero romper, porque no se trata de sugestión, se trata de que lleva tanto tiempo en Sí, mi sistema, en mi ADN, que yo sí, tengo que llegar al punto en que llegue a romper ese eslabón de esa cadena que no me permite soltar y que se libere eso que está en mí. Entonces no se bien. trata de frustrar, se trata de entender que con una sola vez no es suficiente, que a veces a veces es suficiente o necesario más de una vez para poder llegar, porque hay cosas que llevan siglos, Mario, No, en nuestra vida. entiendo porque obviamente cuando uno comienza algo, hay un proceso de aprendizaje. Uno no puede a los 3 años recibirse de médico. No, primero va a la sala de tres, jardín, primaria, secundaria, universidad. Claro, pero Y también hay una todo. cosa, Sí, no podemos, a ver, tenemos que entender que la vida es mucho más de lo que estamos viendo. ¿Sí? Que hay cosas que son inexplicables y que están sí, en nuestra vida por algo. Y también lo que yo les decía alguna vez, no es pincharnos el globo a nosotros mismos y boicotearnos y decirnos, no, esto no lo voy a poder solucionar jamás. No, a lo mejor te falta trabajar más tiempo y lo vas a lograr no ahora, sino más adelante. No ser impaciente, no ser ansioso, porque si no, estás cortando con eso que ya le pediste al universo. Si automáticamente cambias el pensamiento, el universo te va a escuchar lo que tú le estés pidiendo al universo. Si tú le pides al universo, o sea, si tú le dices al universo o piensas en frustración, el universo lo que va a escuchar es, bueno, frustración, no esperanza, fe, sí. positivismo, ¿sí me entiendes? El universo es muy claro. Hay que A hablarle con mí, claridad y él me va a entender. A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo le pido al sí, universo que me envíe un carro. Eso no es suficiente. ¿Sí? Cuando yo decreto, yo le tengo que pedir al universo específicamente, quiero un carro de esta marca, de este color, de este modelo, porque para el universo el carro es un símbolo y es amplísimo. Entonces no le bien, puedo decir solamente un carro, tengo que ser muy específico cuando pido algo. Y entiendo. no, y no, y no porque lo pedí una vez, pasado mañana ya tengo el carro estacionado en la puerta de mi casa. Que ahí ya entramos en lo que sería la metafísica, la ley de la atracción, el doble Claro, cuántico, que se le llama, ¿no es yo te digo, cierto? Que claro, está. Ahora, a mí me pasa, a mí, yo porque soy una persona común y corriente, un ciudadano, un humano como los que nos pueden estar mirando y escuchando hoy, en algún momento o después en redes sociales, de que a mí me pasa que siempre es muy exigente el pedido para nosotros, ¿viste? Porque después dicen que la comparación no hay que hacerla, pero es inevitable no mirar a tu alrededor, en las conductas, en los comportamientos, en la manera de vivir de ciertos ciudadanos, que no le pasa lo mismo que a vos. Y eso la gente también lo tiene en cuenta. Entonces dice, ¿para qué voy a hacer una cosa si en definitiva mirar los resultados? Porque nosotros no, estamos pero hablando no te de las tienes terapias que, holísticas, estamos hablando de las terapias holísticas, pero una persona se levanta muchas veces a delinquir, se persina, hace una oración al cielo para ir a delinquir, ¿viste? O sea que también va en la mente, en la conciencia, en la culpa de cada uno. Es por ahí es muy amplio, y es amplio y es profundo la creencia o la decisión en algo, en alguien. claro, A mí, y yo te a mí digo me una pasa, cosa, a mí me pasa, perdón que discúlpame, te sabes dime, que dime. sí me pasa que vos, por ejemplo, vos y cualquiera que hemos tenido la oportunidad de conversar, me dicen, tenés que pedirle al universo así.
pero yo ya le pedí al universo así, ya vibré así, ya lo proyecté, ya lo imaginé, ya lo soñé, pero vengo de años haciendo, y tal vez no se me dio. Tal vez no se me dio, entonces, y después empieza, no, lo que pasa, empezamos a buscar, ¿viste? Justificaciones, empezamos a buscar justificaciones. Y no estoy diciendo que no te crea, ni que no le crea a nadie, simplemente digo, ¿cómo es en realidad? Porque escribimos, decretamos, nos levantamos pensando, nos dormimos pensando en eso que queremos, en eso que vos estás diciendo, y no llega, no sale. ¿Dónde puede estar la falla? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscarla más atrás, en las generaciones pasadas. Nosotros, Claro, claro, tenemos que buscarlas en las generaciones pasadas. Yo te voy a decir, yo hace poco constelé y me sí, enteré de una situación que tenía que ver per- como con 5 generaciones atrás que tuvieron que ver con lo que me estaba pasando a mí. Cinco bien, generaciones que ni siquiera mi mamá las conoció. ¿Me bien, explico? sí, Entonces, y no te compares, porque tú no sabes a esa otra persona qué le puede estar pasando. Pueda que te dé una cara de lo que aparentemente le está viviendo y tú no. O quizás, como te lo acabo de decir, además de que tienes que averiguar desde dónde viene eso, también puede ser que en particular a Mario, ¿sí? Le toca aprender en esta vida de una situación en particular como me tocó a mí. Yo ya sé que de la columna en foja cero no voy a quedar. ¿Por qué? Porque es mi aprendizaje de acuerdo al contrato que yo hice de vida cuando encarné en esta. O sea, puedo sí. hacer cosas para estar mejor, pero que me voy a curar definitivamente y voy a volver como cuando nací, no va a pasar. O sea que Porque vine a aprender sobre la columna. Ya lo tengo eh, claro y lo acepté y lo manejo. eso lo vas a ¿Entiendes? lograr, eso lo vas a lograr y lo vas a mejorar según vos y tu creencia en otra reencarnación tuya. Claro, en esta vida voy a poder estar mejor haciendo terapias alternativas, yendo al osteópata, al quiropráctico, que me hagan acupuntura, pero si es una cosa que viene de vidas pasadas, porque vuelvo y te explico mi experiencia, porque yo hice regresiones además, yo le Sí, quité la vida a alguien y le lastimé la columna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la vida no me va a devolver a mí exactamente lo mismo? Si yo dejé a una persona inválida o la maté porque lo apuñalé en su columna o lo dejé inválido, lo lógico es que yo aprenda de eso que hice porque eso que hice fue gravísimo y no estuvo bien. eso, eso, Entonces, eso es lo que conocemos como karma. claro, pero no hay que verlo como karma, no, Ujú. es el aprendizaje. Es un Porque si lo aprendizaje. vemos como karma, lo vamos a ver como un peso que nunca se va a ir. No, yo ya entendí Aprendi- que se suele conocer como karma, pero es aprendizaje, Mario. Esas cosas aprendizaje, que no... aprendizaje Aprendizaje. o corrección. No, claro, estás corrigiendo algo que hiciste mal, pero a través de todos los años que llevas, como tú mismo me dices, viviendo una situación que nunca se te cambia, es porque estás aprendiendo de esa situación. Y Ujú. estás, hasta que encuentras el porqué de esa situación, vas a decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta vida para resolver mi tema de la columna? No, Claudia, esto es kármico o de aprendizaje. Vas a vivir con ella hasta que te mueras. Y en la próxima no vas a reencarnar con eso porque eso fue el contrato que tú hiciste cuando encarnaste. ¿Sí? Bien, Entonces, ¿yo qué hago? Acepto eso y digo, bueno, entonces lo que me queda es ir al quiropráctico, ir al kinesiólogo, ir al osteópata, hacerme acupuntura, ¿sí? Para tener una calidad de vida un poco mejor. Pero mi columna, como te la tenía yo cuando era un adolescente que bailaba, hacía gimnasia artística, gimnasia rítmica, hacía deportes, trotaba, corría, competencias, jugaba al básquet, al vóley, ya no va a volver porque Claudia Muñoz tenía que aprender que lo que le hizo a otra persona en otra vida, le toca vivirlo ahora a ella. bien. ¿Y eso que vos aprendiste, lo pudiste ver o lo aceptaste como información? ¿Cómo fue esa regresión tuya? No solamente lo viví en una regresión, lo sentí y sentí el momento, no solamente en que me hirieron a mí, porque yo tengo dos situaciones, una en que me hirieron a mí y otra en la que yo también hería y no sabes lo fuerte que fue, Mario.
la rabia que yo sentí cuando yo le estaba clavando el puñal a esa persona, la volví a vivir cuando hice esa terapia. Te juro por Dios, es que la viví. Dije, pucha, qué horror, yo no puedo creer, tal cual. Y cuando hice regresiones, no es que tú vivas toda la vida, no, vives el momento puntual que tienes que vivir, que tienes que aprender. Bien. Entonces yo viví el momento puntual que me dio la respuesta del por qué, no solamente de esa, de muchas preguntas que tenía y de muchas vidas que tuve y que descubrí un montón de cosas, que ahora entiendo por qué. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Claro, claro. Bueno, vos encontraste una manera de vivir en lo que estás haciendo. Pero no fue fácil, Mario. Fueron No, muchos por años supuesto. antes de venirme de Colombia hasta acá que yo tuve que, como tú, decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Hasta que llegué a la Argentina y llegué a la Patagonia y en la Patagonia se me abrió un mundo distinto que me dejó ver el por qué y el para qué de las cosas. Pero Bien, me tocó muchos años como tú. ¿Por qué me bien, pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí esto? ¿Y por qué no me sale esto? Y yo lucho por acá y salgo por allá, como tú me dices. Y no, bueno, bien, ahora descubrí el por qué. Y tengo que seguir bien. descubriendo el porqué de las cosas que no he podido resolver. Mirá, Edith, y con respecto al péndulo hebreo, ¿también es un mundo amplio de conocimiento, de información? ¿O de qué manera trabaja el péndulo hebreo? Ya como para ir terminando esta parte hasta la semana que viene. El péndulo eh, es o sea, es fácil de aprender a manejarlo, a interpretarlo, pero otra cosa muy distinta es a ponerlo a trabajar en aras de la recuperación y de la sanación de una persona cuando yo lo utilizo. O sea ¿Me que explico? el péndulo hebreo no solamente es por una pregunta de por sí o por no, 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 eh, yo lo hago porque nos sirve además para ser muy prácticos y muy puntuales. Pero, por ejemplo, yo te he contado, cuando yo después de que hago todo lo que hago con mi paciente, que yo no le hago solamente Reiki, yo sí, después agarro el péndulo y lo paso por el cuerpo de la persona y ese péndulo me va dando información a mí de qué pasó primero antes de empezar la sesión y después de la sesión, qué pasó con la persona y qué quedó pendiente de seguir trabajando. No solamente sí o no, ¿me entiendes? claro, claro. Yo pensaba que el péndulo, porque normalmente en los videos, en los cortos, vemos siempre preguntas concretas y respuestas concretas. Claro, porque es que es lo más práctico y ayuda muchísimo a eso, pero el péndulo ayuda a armonizar, ¿sí? Y también a descubrir qué está pasando con eh, cierta información que a mí me da el péndulo cuando estoy trabajando en sesión con la persona. Yo se lo paso primero, hago un escaneo a ver cómo están los chakras. Hago la sesión, hago los ritos Munai, hago los símbolos que te digo que aprendí y después, ¿sí? Vuelvo y le paso el péndulo y ese péndulo me va diciendo aquí hay tal cosa, aquí hay tal otra, aquí hay tal otra y aquí hay tal otra. Y Entonces yo le haces, hago después le hago la devolución al paciente y le digo, mira, pasa esto, pásalo, más allá de lo que yo sentí en mi cuerpo en la sesión de Reiki, que me dolió la cabeza, que me dolió la pierna, que tiene problemas con el chakra del corazón porque lo tiene muy cerrado, con el de la garganta, porque todo eso lo siente mi cuerpo. Yo con el bien, péndulo digo, mira, hay que seguir trabajando sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. bien, bien. Y los ritos, ¿cómo me dijiste? ¿Amonai? Munai, Monai. Munai. ¿Qué son? ¿Qué es Sí, eso? ¿Qué es eso? los ritos Munai son ritos de una eh, ¿cómo No, decirlo? Se me fue la no palabra estamos, ahorita. pero no estamos hablando nada, nada de ocultismo, No, nada. no, 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 no. No, tiene que ver con la tribu Quero, que es una tribu ancestral de muchísimos años, ¿sí? Que fueron los que impusieron en Occidente los ritos Munai. Entonces, Bien, cuando yo rito
Munay, tengo que utilizar ciertos elementos, lo que pasa es que no los puedo mostrar ahora porque la cámara no los toma, que son Bien, algo que represente el agua, el aire, el fuego y el aire, el aire, el fuego, la tierra y el aire, ¿sí? sí, Y el agua, 5 elementos. Tengo que tener en mi mesa, ¿sí? Esos 5 elementos para poder hacer un rito y me tienen que acompañar. Así como a mí me acompañan mis guías y toda mi simbología, que no es solamente simbología, sino que tiene una impronta cuando hago la sesión de Reiki, al momento de los ritos Munay y de la simbología que yo le coloco al paciente, tengo que tener al lado mío toda esa cantidad de cosas que te estoy diciendo, como una piedra, por ejemplo, como un péndulo, por ejemplo, ¿sí? bien, Como otra piedra que yo utilizo también que está armonizada y cuando hay luna llena hay que cargarlas, ¿sí? Siempre en sí, luna llena se cargan, ¿sí? sí, Y yo cargo todo, saco mis barajas, saco mi péndulo. Esto, por ejemplo, obviamente es la abundancia, me acompaña, ¿sí? Están todas las piedras, está el agua que lo tengo aquí enfrente, a ver si podemos voltear la cámara, porque no sé si al voltear la cámara, si la voy a poder voltear. A ver, no sé si lo logran ver ahí. ¿Logran ver ahí ese cuenquito con agua? sí, Bueno, ahí está todo lo que yo uso. Ese es mi altar. ¿Sí? bien, bien, bien. Bueno, Bueno, y ahí, si nosotros dime. queremos tener, si nosotros queremos tener una protección en la casa, ¿cuál es la que recomendás? Pueden haber varias, pero empecemos por una. La semana que viene largamos otra. ¿Qué podemos Una, poner de protección en la casa y para qué? una puede ser un bueno, yo te había hablado, le había hablado la vez pasada de los zapatos, que es Sí. clave. Pero si quiero tener una protección en mi casa, un búho que dé mirando hacia la puerta de la calle porque los búhos son protectores. Pero Entonces yo tengo, ¿de dónde nace? ¿De espera, dónde nace? ¿Eso es un mito, es una leyenda? ¿De no, dónde no, nace que el no. búho? Si tú te fijas, los ojos del búho miran para todas partes y cuidan. Ellos cuidan. Y dentro de la madre naturaleza, dentro de la Pachamama, cada animal tiene una misión. El búho cuida y protege. Pero ¿Me yo si entiendes? quiero, por ejemplo, entonces yo si quisiera comprar una imagen del arcángel Gabriel, ¿lo puedo hacer, por ejemplo, o no? Claro, no riñe para nada. Otra cosa que te sirve para proteger tu casa es tener un espejo a la entrada para que, Sí, como les había dicho, pueda que la persona no venga con malas intenciones, pero viene muy cargada. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía con la que viene la persona no se va a quedar en mi casa, sino le va a rebotar a ella. Y si viene con bien, malas intenciones, con mayor razón, va a ser el efecto rebote. ¿Me explico? bien. Pero si Sí, sí, yo voy a tu casa a visitarte, Marito, pero estoy muy cargada porque no me he limpiado y no lo hago de mala intención, no voy a dañarte, pero tú tienes tu espejo enfrente de la puerta de entrada de tu casa, yo lo primero que me va a reflejar es a mí misma y esa energía va a quedar en mi cuerpo y no en tu casa. bien, perfecto. Bueno, Edith, Pero mirá, espérame un segundo, ya que me hablas del arcángel, yo también lo tengo acá. Mira, aquí está. bien, bien, bien. ¿Entiendes? No tiene Sí, nada sí, que ver, porque yo trabajo con Dios, con el universo. Entonces, esto son cosas que van más allá de la religión. Esto es espiritualidad. Es una forma diferente de ver la fe. No bien. son religión, es espiritualidad. Porque yo tengo aquí al arcángel, mira. Desde Sí, bueno, siempre está conmigo. Desde convengamos que siempre está conmigo. convengamos que la religión ya sabemos que es un invento, o sea, Claro, es pero una hay que posición. respetar lo que cada cual piensa, ¿no? Sí, sí, por Entonces, supuesto. pero efectivamente, como es arriba es abajo, y los arcángeles y los ángeles tienen su misión en la tierra con nosotros, perdón, con nosotros los hombres, y cada uno tiene una misión, el de la Bien, salud, el del dinero, el de la protección, el del amor, todos tienen, Dios creó a cada uno, o el maestro, o llámalo como quieras, creó a uno para que se encargara, porque imagínate uno solo haciéndose cargo de todos los problemas de claro. todos los seres humanos en el planeta.
Claro, claro, ¿Sí? sí, entiendo. También hay niveles. Están los arcángeles, los ángeles, los Elohines. Bueno, hay niveles también. Y cada uno tiene una finalidad. Bueno, bueno, Edith, ¿podés poner tu teléfono nuevamente y tu Instagram para que la gente que puede y quiera seguirte lo haga y te haga las Que se consultas de animen, manera que se privada animen, si quiere y se anima? que se Bueno, animen, sí, 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 sí. que no Bueno, les dé vergüenza. Y si les da vergüenza, que me escriban por privado y yo les absuelvo la duda. Ahí va mi Instagram y mi WhatsApp, ya te lo coloco. bien. Y estamos hablando de que con vos se puede acceder a terapias holísticas de péndulo hebreo, Reiki, constelaciones familiares, ritos Munay y qué más. Y los Diksha Givers, pero eso sí tiene que ser en vivo y en directo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y muchas cosas se Porque es pueden una hacer extra. imposición de manos. Es una Ah, imposición de manos que yo me conecto con mis guías. A ver, los Dikshas que son, a mí me iniciaron a través de una persona que también lo iniciaron a su vez. Entonces, el sí, Diksha, ¿qué hace? Eh, yo me conecto con los guías y tengo una pregunta que es muy importante para mí. Una cosa que yo necesito que es vital en mi vida. Entonces la persona bien. me dice a mí, mira, Claudia, yo necesito que esto en mi vida se resuelva. Entonces, ¿yo qué hago? Me conecto con mis guías, le hago la imposición de manos, hago una oración y le pido a esa deidad y a esos guías que por favor le concedan eso tan importante que la persona me está pidiendo. ¿Y quiénes son ¿Entiendes? esos, Entonces, tiene que ser, y quiénes son esos guías? ¿Son ángeles? ¿Quiénes son, son? claro, claro, son mis propios guías y los guías de la persona y los que Ah, nos acompañan, los que bien, lleguen a la bien, sesión. Porque, bien. porque yo les he contado que cuando he hecho sesiones de Reiki se me han presentado personas que me dicen, yo no sé, pero ¿quién será? Le digo, no sé, y de pronto averiguan y me dicen, ay, sí, imagínate que el otro día averigüé y el fulano de tal era mi padrino y ya se murió y yo no sabía que se había muerto. Le dije, bueno, vino a acompañarte. Ah, mirá vos cómo Yo son las cosas. descubrí, yo descubrí quiénes eran mis guías espirituales en una regresión. Me llegaron, yo canalicé sus nombres en una regresión que hice. Mirá vos, mirá vos. Bueno, Más un allá mundo de que están, interesante. más Un allá mundo de que están los ángeles y los sí. arcángeles que los puedo invocar, yo los guías míos personales los conocí en una regresión. Bueno, bueno, la verdad que es muy interesante conversar siempre con vos de todo esto. Bueno, Gracias. yo tengo una oportunidad distinta a muchos, pero la gente que quiera comunicarse con Claudia, con Edith, como yo le digo Edith, ya me acostumbré a decirle Edith, Claro. ahí está el Instagram, ahí está el teléfono, para que puedan acceder a una pregunta, ella les va a responder y en base a eso pueden seguir. Bueno, Edith, Y, será hasta la próxima semana, si Dios quiere. una última cosa, para los que Dale. estén en Capital Federal, me pueden venir a ver y puedo hacerles la sesión aquí en mi casa, si quieren Claro. hacerlo aquí en mi casa. Y los que no puedan, que estén a larga distancia, que me contacten, como hemos hablado, y lo hacemos a distancia, no hay ningún problema. Listo. Y que me coloquen a través del vivo de hoy con la promoción que lancé, que es vivo del viernes tal. Con eso yo ya sé de qué se trata. Para que Claro. aprovechen la promoción de la sesión de Reiki más las, no una, sino dos preguntas por sí o por no. Listo, entonces. Así va a ser. Edith, que tengas un bonito Bueno, fin de Mario, semana. Hasta la próxima. muchas gracias a toda la gente también y que se animen, que esto no es un mundo raro, simplemente que dejen la vergüenza y que me escriban por privado. Gracias, Mario, nos vemos la próxima vez, dentro de pronto. Chao, chao, gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias a los que estuvieron. Bueno, bueno, gracias, que estés bien, chao. Chao, chao.